desde una islita pequeña en el Caribe, República Dominicana. Estamos agradecidos de permitirnos comunicarnos con ustedes. Allá tú me dijiste que estaba poniendo el sol ahora. Feliz sábado con el Señor Jesús, Señor del sábado. Feliz sábado para todos mis hermanos que están diseminados en Europa y otras partes de la tierra que están escuchando esta locución de recepción del sábado. Nosotros podemos sentirnos orgullosos, contentos, felices, porque nosotros estamos descansando donde nos toca. El Señor Jesús hizo el sábado como reposo para la familia humana, para adorar al Creador. Y no importa en qué sitio estemos, Dios hizo el día de reposo para un planeta redondo, no para un planeta plano, sino redondo. Y en muchas partes, nuestros hermanos a esta hora no están recibiendo el sábado. Por ejemplo, ya ustedes lo recibieron allá en Europa, donde están. Pero aquí en República Dominicana, todavía a mí me quedan, son las 3 horas de trabajo. Todavía. El sol se pone aquí a las 6:10 más o menos está poniendo hoy. Y todavía a mí me quedan cerca de 3 horas y media de trabajo. O sea que de aquí yo tengo que partir para el trabajo. Pero ustedes ya están descansando. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué eso? Porque el Señor dijo que los hijos de Dios tenían que reposar el día de descanso que Él estableció en este mundo redondo. Y dice la Escritura, donde quiera que habitéis. En otras partes del mundo el sol no se pone como en estos territorios. Entonces, ¿cómo hacen los creyentes en Jesús? Siguiendo el horario y descansando las 24 horas de acuerdo a la zona donde le toque. Pero bien, no estamos hablando de puesta de sol ni de sábado. Estaba diciendo esto para que vean que ustedes están cumpliendo donde están el mandato del Señor, y yo dentro de 3 horas estaré también recibiendo el sábado aquí en República Dominicana. Bien, le pedí a mi hermana que difundiera que íbamos a hablar un rato acerca del juicio de los santos del Altísimo. Si ustedes tienen sus Biblias o sus teléfonos móviles, pueden buscar Daniel 7:22, que es el texto central de nuestra meditación en esta noche. La versión Reina Valera 1909 dice, hasta que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. El mismo versículo en la Reina Valera 1960 dice lo siguiente, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pero en la versión nueva versión internacional, se traduce ese pasaje de la siguiente manera. Hasta que vino el anciano y emitió juicio en favor. Noten bien, aquí no dice se dio el juicio, como en las 2 versiones anteriores, sino que dice se emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. Y en ese momento los santos recibieron el reino. Noten bien que las diferentes traducciones de la Biblia, yo tengo como 5 traducciones más aquí en la traducción, pero todas concuerdan en que terminado el juicio, los santos del Altísimo
poseen el reino de los cielos. Otro texto que es favorable recordar por qué juicio a los santos del Altísimo está en Primera de Pedro, capítulo 4. Pueden buscarlo ahí en sus móviles o en sus Biblias. Primera de Pedro 4, los versículos 17 y 18, que dice de la manera siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense bien que la Escritura nos dice que el juicio comienza con el pueblo de Dios, con la casa de Dios. Luego prosigue con los que se pierden. Entonces, el juicio me molestaba a mí cuando yo era muchacho, cuando yo no tenía los conocimientos que tengo hoy. Para mí el juicio era aterrador. Yo no sé para ustedes si es aterrador o no. Para mí era aterrador. Y en esa ocasión yo sufría mucho porque yo siempre estaba pensando en el juicio y que si me perdía y que si no pasaba el examen, como se hace en la escuela, me iba a quemar, porque le tenía un terror al juicio. La Escritura habla de un personaje que se aterrorizó cuando se le habló del juicio, y lo vamos a buscar. Eso está en Hechos, capítulo 24. Búsquenlo en su Biblia o en sus móviles. Hechos, capítulo 24, versículos 24 y 25. Pablo estaba prisionero. Este hombre quería escuchar a Pablo y Pablo le predicó del evangelio. Y la Escritura dice lo siguiente: y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando Pablo le predicó del evangelio, del arrepentimiento, de buscar a Jesucristo y del juicio, y que todos iban a pasar por el juicio, y que había que dar cuenta de nuestros actos, buenos o malos, como dice la Escritura, en el juicio, y que en el juicio se nos va a dar el pago de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, como dice la Escritura. Félix, dice la Escritura, se espantó, se asustó, tuvo miedo. ¿Le ha pasado a usted igual? ¿Ha tenido usted alguna experiencia en determinado momento que pensando que el juicio va, de que usted se asuste, se espante, le dé miedo comparecer ante el tribunal de Cristo? Yo tenía miedo también como Félix, pero ese miedo se fue, desapareció cuando estudié el mensaje del juicio, y entonces vi que el juicio es una bendición para los hijos de Dios. El juicio es una bendición para los hijos de Dios. Graben eso en su mente, de cada uno de ustedes que me escucha. El juicio de los santos del Altísimo es de bendición para los santos del Altísimo. ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones del por qué. Ya leímos que cuando el anciano de edad se sentó para hacer el juicio, ese anciano de edad que hace el juicio a los santos del Altísimo es el Padre Eterno, nuestro Dios, Padre Eterno. Él es el que hace el juicio de los santos del Altísimo. Es cierto que la Escritura habla de que Jesús es juez y que va a hacer juicio,
Pero Jesús no es juez de los santos del Altísimo. La Biblia dice claramente que el Padre Eterno es el juez de los santos del Altísimo. ¿Por qué? Es el juez y no Cristo. Porque Cristo es el juez en el juicio de los que se pierden. Y en los que se salvan, el Padre Eterno es el juez. Ahora, ¿qué hace Cristo en el juicio de los santos del Altísimo? Cristo allí tiene un papel espectacular, grandioso, sublime, glorioso, a favor nuestro. Fíjense bien. Porque yo antes tenía miedo. Porque no sabía que Jesús era mi abogado. Porque todavía yo no sabía que en el juicio Jesús me iba a defender, porque yo, pecador, solamente voy para un solo lado, para quemarme junto con el diablo en el juicio final. Porque la paga del pecado es muerte, y como pecador yo voy a morir la paga del pecado, que es la muerte eterna. Pero Jesús murió en mi lugar. Y entonces él cambió conmigo. Joel, ¿tú quieres morir eternamente por ser pecador y por tus pecados? Y yo le dije, no, yo no quiero morir. Morir es malo. A mí me gusta la vida, porque Dios dio la vida para disfrutarla. Y yo disfruto la vida y no me quiero morir eternamente. Y entonces dije, pues acéptame a mí como Salvador, como tu sustituto, y yo entonces te voy a dar la vida eterna. Cuando el Señor me dijo eso, ¿qué ustedes creen que yo hice? ¿Lo rechacé? No, lo abracé, me agarré, me pegué como la hiedra a la pared, que de ahí no se despega hasta que no la despegan. Y por lo que la palabra de Dios dice, ni siquiera el diablo, ni su hueste, ni Dios siquiera puede despegarme de ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy pegado a Jesucristo, como decía un anuncio aquí en Dominicana, con coquí. Es un pegamento que se pegaba y no había quien lo despegara. Yo estoy más que pegado que con coquí. Entonces, fíjense bien. En el juicio, Jesucristo es nuestro abogado. Pero mire qué tipo de abogado. Jesucristo fue el que me formó a mí, te formó a ti. Él es nuestro creador, te conoce bastante bien. Desde el vientre de tu madre, Él te formó y por eso te conoce bastante bien. Cuando naciste al mundo, Él te trajo al mundo, te conoce bastante bien. Jesús entonces es tu abogado en el juicio para defenderte, como abogado defensor. Pero además, Jesús dice que Él es tu hermano mayor y que Él no se avergüenza de ti. Por lo tanto, tú puedes confiar en tu abogado porque es tu creador, porque es tu abogado y es tu salvador. Pero además de eso, Jesús dice que es tu redentor porque te redimió. Además de eso, no está contento y dice que es tu hermano mayor. En Hebreo, en la carta de los Hebreos dice que Jesús es nuestro hermano y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¡Qué privilegio tenemos! Que el creador del universo, el Dios poderoso llamado Jesucristo, es nuestro hermano mayor, que nos defiende, que nos cuida, que está con nosotros en todo momento, por difíciles que sean. Si tú tienes eso presente, tú vas a gozar, tú vas a sentir aprecio por Jesucristo, amar a Jesucristo por todo lo que Él es para ti. Pero todavía Jesucristo no se para ahí. La Escritura dice que Jesucristo dice que si nosotros hacemos su voluntad, nosotros somos sus amigos. Por lo tanto, en el juicio, mi abogado es, número uno, mi creador, mi redentor, mi salvador, mi amigo, mi hermano mayor. La pregunta es, ¿quiere usted más? ¿Qué usted responde? ¿Quiere usted más? ¿O se siente feliz que Cristo sea su abogado en el juicio divino? Pero noten bien que la Escritura nos presenta que Satanás está a la derecha como abogado acusador, como el fiscal.
Y Satanás está allí en el juicio para decirte, sí, usted va a morir eternamente. Y cuando Félix escuchó lo que Pablo dijo del juicio, y él se confrontó con su vida de pecado, se espantó, se asustó, tuvo miedo, se amedrentó y no sabía qué hacer. Pero usted no tiene problema en el juicio, porque ya leímos que el juicio a favor de ¿quién? De los santos del Altísimo. Vayamos concluyendo porque no debo hacer tan largo, porque hay otro texto que quiero leerles también. Fíjense que en el texto que leímos, una traducción dice que se dio el juicio y otro dice que se hizo juicio a favor de los santos del Altísimo. Ambas traducciones están correctas. ¿Por qué? Porque en el ayer, jueves 22 de octubre, oigan bien, ayer jueves 22 de octubre, se cumplieron 176 años de que este juicio de los santos del Altísimo comenzó. Nosotros estamos viviendo el periodo del juicio de los santos del Altísimo de acuerdo a la Escritura. El 22 de octubre de 1844 se cumplió los 2300 tardes y mañanas que hablaban que cuando terminara ese periodo el juicio comenzaba, y a partir de esa fecha se está proclamando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: la hora del juicio llegó. Temed a Dios y dadle gloria. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya en 1863, la iglesia adventista se proclamó iglesia organizada, y para esa fecha ya la iglesia, todos los adventistas guardaban el sábado y se pusieron el nombre de Adventistas del Séptimo Día y comenzaron a predicar el evangelio de los tres ángeles y a comunicarlo y llevarlo por el mundo. Y ya en el 1864, un año después de establecida la iglesia como iglesia adventista del Séptimo Día, ya estaban mandando a Europa, a Suiza, al primer misionero, al pastor John Navin Andrew. Ese fue nuestro primer misionero. Y de ahí comenzaron a lanzar misioneros por el mundo. Y ya la iglesia adventista está proclamando este mensaje de los tres ángeles y del juicio en más de 208 países en el mundo. Y en los países que no ha llegado vía internet, por la radio, por la televisión, el mensaje está llegando a esos países. La venida de Cristo está a la puerta, hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo viene, pero antes de él venir, el juicio tiene que concluir. Y nosotros estamos viviendo en la época del juicio. Ya tenemos 176 años de proclamar este evangelio de los mensajes de los tres ángeles. Esto se está terminando. Jesús dijo que cuando termine de predicarse el evangelio a todas partes, él va a venir. Lo que le estoy diciendo, que el tiempo está concluyendo. Como el tiempo de la venida de Cristo está cerca y el juicio está concluyendo, porque de una vez que termine el juicio, leímos en Daniel 7:22 que terminado el juicio, los santos del Altísimo poseen el reino. Miren, Jesús dice, hecho es. Ahí terminó el juicio. Apocalipsis 22:11 dice que los injustos seguirán siendo injustos, pero que los justos seguirán siendo justos. Y el que es santo se va a seguir santificando, porque ya no hay gracia. Ya no hay salvación para los impíos, ni hay perdición
para el pueblo de Dios, porque el juicio ha terminado. ¿Por qué el juicio de los santos del Altísimo? Porque cuando Jesús venga, nosotros tenemos que estar libres, sin culpa del pecado, y ese juicio falla a favor nuestro de que estamos sin juicio, condenados en el juicio para pecado. No, estamos liberados en el juicio de pecados para salvación. ¿Pueden entender eso? ¿Pueden entender eso, hermanas y hermanos que me están escuchando? Si ustedes lo disciernen así espiritualmente, como está establecido en la palabra de Dios, bendecido, alabado sea nuestro Dios. ¿Qué más puedo decirle? Miren, el tiempo se está terminando. Toda esta pandemia que hay del coronavirus son señales de que Jesús está próximo a venir. La pandemia no es cosa del otro mundo. Han muerto muchos, miles de personas, pero todavía no hay 1 millón o 2 millones de personas. Y al año, solamente de fumar tabaco, se mueren más de 2 millones de personas y nadie se da cuenta de eso. Entonces, fíjense bien, el tiempo está terminando, el juicio está concluyendo. ¿Cómo entonces nosotros debemos hacer? Cuestión de que cuando termine el juicio nosotros seamos hallados libres de pecado. Hay un texto que yo quiero que ustedes lean. Está en Primera de Juan 4:17. Ese texto yo no lo voy a leer, no lo busquen en la Biblia, ustedes lo buscan ahí. Pero yo voy a leer una partecita donde termina el texto de la versión internacional, que me gusta esa traducción de Primera Juan 4:17. Démelo buscar para no. Primera de Juan 4:17, para poder explicárselo mejor. Dice así. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Estoy leyendo la traducción Valera, Reina Valera 1960, dice: tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La traducción dice: así como Él es, somos nosotros en este mundo. O sea, que cuando termine el juicio, usted y yo tenemos que estar como Jesús en este mundo. Pero mire cómo lo dice la traducción internacional, que me gusta más esa partecita. Dice: porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Fíjense bien, la Reina Valeria dice: pues como Él es, o sea, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Pero la versión internacional nos lo traduce esa parte: porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Hermanos, hermanas, estamos viviendo en este mundo. Y Jesús dijo que la gente del mundo solamente está pensando en comer, beber y vestir. Y en eso pasa su vida. Esas 3 expresiones verbales tienen que ver con todo el quehacer de una persona en el mundo. Todo lo que pueda alcanzar, riquezas, honores, fama, bienestar, familia, negocio, etcétera. Todo está centrado en esas 3 expresiones de Jesús. Pero Jesús dijo que mientras nosotros aquí trabajamos para comer, beber y vestir, que no olvidemos que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia,
y lo demás viene añadido. Pues como estamos viviendo 176 años en el tiempo del juicio y proclamando el juicio, entonces qué bueno es que si Jesús viene hoy, no se encuentre viviendo como él vivió en esta tierra, como dice la traducción versión internacional de 1 Juan 4:17. ¿Te aterra el juicio? Espero que ya no te aterre. Vamos a ver por qué. Nuestro papá es el juez. Fíjense bien, nuestro papá es el juez. ¿Cómo somos nosotros con nuestro papá? ¿Hay amistad con nuestro papá? Por ejemplo, yo y mi papá teníamos una amistad muy estrecha. Mi papá para mí era mi mejor amigo. Yo tenía tiempo para hablar con él, bromear y hacer lo que yo quisiera porque era mi amigo. Mi mejor amigo fue mi papá. Fue el mejor papá que yo tuve en esta tierra. Yo creo que no hay otro como ese. Así que yo tuve un gran papá, un gran amigo. Y andábamos y hacíamos cosas como hermanos. Así es Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, si el que te está haciendo el juicio es tu papá, si el que está asistiendo como abogado es tu hermano mayor, tu amigo, tu redentor, tu creador, que es tu abogado, entonces, ¿por qué temerle al juicio? ¿Ven ustedes por qué el juicio para mí es la cosa más bonita que existe? Digo, el juicio de los santos del Altísimo, porque el juicio de los perdidos no es bonita, es para perdición, es para ser destruidos, para que no sufran. ¿Qué le parece a una persona que Dios no lo juzgare, que entonces lo tenga por la eternidad sufriendo una enfermedad porque no pueda morirse? Pues para que no sufra, es el castigo de los malos, para liquidarlo, para que dejen de sufrir, porque en el pecado van a sufrir más que muriendo por sus pecados. Y usted y yo no nacimos para morir, nosotros nacimos para vivir con Jesús. Cuando termine el juicio, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde nos vamos? Respóndame usted ahora, que yo quiero oírlo. ¿Para dónde vamos cuando termine el juicio? Cuando el juicio termine, dice, los santos del Altísimo poseen el reino. Es para el reino de los cielos. Nosotros vamos a vivir 1000 años con Jesús en el cielo. Por lo tanto, hermanos, confíen en Dios. Concluyo con estos textos. Ustedes no lo van a buscar, solamente lo van a escuchar. Dice así, en el Salmo 22:12. Bienaventurados todos los que confían en Él. Si nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial, que es nuestro juez, y en Jesús, nuestro abogado, y si lo hemos aceptado como nuestro Salvador y Redentor, y nuestro amigo, abogado y hermano, entonces vamos en patineta, vamos en coche. Otro texto en el Salmo 125:1 dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que permanece para siempre. Amén. En el Salmo 34:22 dice que los que confían en el Señor no serán condenados cuanto en Él confían. En Proverbios 16:20 dice que el que confía en el Señor es feliz. En Proverbios 29:25 dice que estamos seguros. En Isaías 26:34 dice que los que confían en Dios tienen paz y mucha fortaleza. En Jeremías 17:7 dice que los que confían en Dios son benditos. En Nahum 1:7 dice que los que confían en Dios, Dios los conoce. Y en Juan 16:33 Jesús dice que los que confían en Él saldrán vencedores porque Él venció. Entonces, hermano, el juicio de los santos del Altísimo es para bendición. Porque termina el juicio, Jesús viene y nos lleva para el reino de los cielos a disfrutar. ¿Sabe qué va a pasar con Satanás cuando venga Jesús y él vea que nos lleve al cielo a vivir con él 1000 años y después la eternidad por los siglos de los siglos y nunca más nos enfermaremos, nunca más estaremos en problemas, nunca más pecado, nunca más sufrimiento, no más dolor?
Viviremos por la eternidad, por los siglos de los siglos, gozando con Dios, viviendo en comunión con Él, adorándole, brincando y saltando, visitando los mundos del pecado no entró. ¿Cuántas bendiciones tienen los hijos de Dios que no van a disfrutar aquellos que rechacen a Jesús como nuestro Salvador? Pues bien, cuando Satanás vea eso, la hermana White dice en El conflicto de los siglos, página 728, lo siguiente. Satanás ve que con sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con lo que pusieron su confianza en Jesús. Vuelvo y repito. Satanás ve que con sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con los que pusieron su confianza en Jesús. Hermanos, mis hermanas, los adolescentes que estoy mirando por aquí por la pantalla, amen a Jesús, confíen en Él, preparémonos ahora para la venida de Jesús, porque vamos a salir victoriosos en el juicio, porque es a favor nuestro, dice la Escritura. Y cuando esto termine, Jesús viene a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos. Y yo quiero que ustedes y yo, en el camino al cielo, nos encontremos, nos abracemos y entremos victoriosos, alabando y glorificando el nombre de Dios al reino de los cielos. Amén. Y entonces, por los siglos de los siglos, no nos separaremos. No estaremos uno aquí, otro allá, a mucha distancia. Todos estaremos unidos en un mismo sitio y disfrutando las bendiciones eternas. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Voy a terminar cantando una cancioncita que dice así. Que Dios te dé su bendición, te guarde Dios de todo mal, su bendición. Misericordia tenga de ti, su bendición, y resplandezca su bondad, su bendición. Él alce su rostro sobre ti, su bendición, que ponga en ti su paz y su amor, su bendición. Oramos. Sí. Padre eterno que está en los cielos, estamos gozosos porque hemos escuchado un mensaje que proviene de ti, de tu palabra. Tenemos la seguridad y la bendición que el juicio de los santos del Altísimo, estamos gozosos, felices, somos bienaventurados porque tú nos has revelado que eso es para bendición nuestra. Porque quedamos libres de pecado, así como el pueblo de Israel quedaba libre en el día de Yom Kippur, libre de pecado, porque el santuario, los pecadores, todos eran limpiados. Y entonces comenzaba la fiesta de la cabaña, que representa nuestra entrada al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén, a la fiesta de la nueva Jerusalén, que representa la boda del Cordero, que representaban las fiestas de la cabaña, terminado el juicio. Así será ahora. Cuando Jesús venga, entraremos al festival más grande, que no era como el de la cabaña, a la patria celestial, a la boda del Cordero, para gozarnos con Jesús, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Santo Espíritu, y por la eternidad viviremos para siempre. Que cada hermano que escuchó este mensaje de salvación de tu palabra, ahora estamos seguros, felices,
porque no tenemos temor, no tenemos miedo al juicio, porque es a favor nuestro y lo estamos proclamando. Y Jesús viene pronto y nos llevará al reino de los cielos. Tu bendición para cada hermano, para cada hermana, para cada niño, para cada niña, para cada joven. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.